Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar un pastel turco conocido como baklava, que es muy fácil y rápido de preparar y además queda riquísimo. Así que si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes tanto en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. Y ya ¡empezamos! Lo primero que vamos a hacer es derretir 125 gramos de mantequilla sin sal. Yo lo voy a hacer en el microondas a intervalos de 30 en 30 segundos, aunque también lo podéis hacer en un cazo a fuego bajo. En mi caso, después de 2 intervalos de 30 segundos, como podéis ver, la mantequilla ya está totalmente derretida, así que la reservamos y seguimos con la receta. A continuación vamos a triturar 200 gramos de pistachos naturales. Yo lo voy a hacer con ayuda de una picadora, aunque también lo podéis hacer a mano usando un cuchillo. Una vez que tenemos los pistachos así, ya están listos. Este postre tradicionalmente se puede hacer con pistachos o con nueces, lo que más os guste. El ingrediente principal de esta receta es la masa filo, que son unas láminas de masa muy finas y delicadas. Normalmente se suelen vender refrigeradas en los supermercados, pero si queréis la podéis preparar de manera casera. El paquete de masa filo que yo he comprado en total trae 12 hojas y como podéis ver son bastante grandes, así que con un paquete nos sirve. Para hacer el pastel yo voy a usar este molde rectangular que mide 25 por 20 centímetros, aunque podéis usar el que queráis. Así que ahora lo que vamos a hacer es cortar la masa filo del tamaño de nuestro molde. Para ello lavamos muy bien el molde, lo ponemos sobre la masa filo y con ayuda de un cuchillo bien afilado vamos a ir cortando todas las hojas. Ya tenemos la masa filo cortada y como podéis ver me ha dado para hacer 2 partes, así que en total nuestra baklava tendrá 24 capas. Ya podemos comenzar a montar nuestro delicioso postre. Así que lo primero que vamos a hacer es poner una capa de mantequilla derretida con ayuda de un pincel. A continuación pondremos una hoja de masa filo. La centramos bien. Le ponemos por encima mantequilla derretida con el pincel. Y otra hoja de masa filo. Seguiremos haciendo exactamente lo mismo hasta que tengamos 8 hojas de masa filo. Ahora que ya tiene las 8 capas, vamos a poner la mitad de los pistachos triturados. Se extienden bien. Y encima pondremos de nuevo 8 hojas de masa filo poniéndole mantequilla entre cada una de ellas. Como ya tenemos puestas las 8 hojas de masa filo, ponemos el resto de pistachos picados, los extendemos. Y terminamos de poner las 8 hojas de masa filo restantes. Pues por aquí ya tenemos totalmente montado nuestro pastel. Así que ahora lo vamos a cortar en porciones del tamaño y forma que más nos gusten. Ahora que lo tenemos bien cortadito, le ponemos la mantequilla restante por encima. Y nuestro pastel ya se va directo al horno. Dejaremos que se haga en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados o 355 grados Fahrenheit durante unos 25 o 30 minutos. Mientras el pastel se hornea, vamos a preparar un almíbar poniendo en un cazo 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de agua. Cuando comience a hervir, bajamos el fuego a medio alto y dejaremos que esté así durante aproximadamente unos 3 minutos para que la mezcla se vuelva más espesa. Pasado el tiempo, apagamos el fuego y le vamos a añadir zumo de limón al gusto y opcionalmente un chorrito de agua de azahar. Lo mezclamos bien y ya tenemos el almíbar listo. En mi caso, el pastel se ha horneado durante 25 minutos y como podéis ver tiene un color doradito súper bonito. Así que ahora, antes de que se enfríe, vamos a añadirle poco a poco el almíbar.
A continuación lo dejaremos reposar durante unos 30 minutos para que el pastel absorba todo el almíbar. Pasado el tiempo he sacado 3 porciones y las he decorado con un poco de pistacho troceado. Y como podéis ver tienen una pinta súper apetecible. Así que ya voy a pasar a probar una de ellas. Está riquísimo, principalmente predomina el sabor del pistacho y el limón. Y la textura es una auténtica maravilla porque está muy crujiente. Así que si os suelen gustar los postres árabes, os los recomiendo al 100%. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro nuevo libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!